Nos da mucho gusto saludarles ya en las primeras horas del año 2026 y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a la continuación del estudio de la lección de escuela sabática, la primera lección de este año 2026. ¿Cuáles fueron los alcances estratégicos que estuvo Pablo en aquellas grandes urbes en donde se movían grandes cantidades de personas de diferentes nacionalidades? Una de las grandes ciudades importantes era Colosas. Ahí en esa ciudad se plantó una iglesia. Y aunque el apóstol San Pablo nunca llegó a Colosas a predicar personalmente el Evangelio, según lo que dice Hechos capítulo 19 y el versículo 10, dice que el apóstol Pablo llegó allí a Éfeso. Y personas de todas las nacionalidades escuchaban la palabra del Señor. Todos los que habitaban en Asia, dice Hechos 10:19, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Y probablemente ahí estaba un hombre llamado Epafras, que aceptó a Cristo como su Salvador personal y fue quien plantó la iglesia. Según Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, habla de que en esas grandes ciudades hubo una explosión misionera. Todas esas grandes ciudades escucharon el Evangelio. De manera que la plantación de la iglesia en Colosas fue producto a los conversos de la predicación del apóstol San Pablo, que cuando escucharon el Evangelio y ellos regresaron cada uno a sus ciudades, ya llevaban el Evangelio, ya llevaban ellos el mensaje y lo fueron divulgando por los lugares donde ellos iban atravesando. Éfeso, que era una de las ciudades más importantes y más grandes en el Asia Menor, el apóstol San Pablo llegó allí a predicar el Evangelio y muchas personas que estaban de visita en esa ciudad escucharon el Evangelio y cuando se retiraron a sus ciudades locales, entonces ya llevaban el mensaje de salvación y de vida eterna. Y cada uno de ellos en sus ciudades natales pudieron predicar el Evangelio. Este fue el caso de Epafras, que llegó a Colosas y donde él llevó la semilla del Evangelio. Y todas aquellas personas que se convirtieron por la predicación del apóstol Pablo fueron los que iban diseminando la semilla del Evangelio por donde quiera que ellos iban transitando, y cuando llegaban a sus ciudades natales, pues ellos allí se convertían en plantadores de iglesia. No sé si nos hemos puesto a pensar cómo llegó el Evangelio a nosotros y cómo ahora nosotros somos continuadores de la obra mesiánica, predicando el Evangelio a otras personas. Siempre me pregunto, donde quiera que llego y predico el Evangelio y la persona acepta a Cristo como su Salvador personal, se apasiona también por predicar el Evangelio, ellos van en otra dirección, quizás no se quedan viviendo en el mismo lugar donde nosotros estábamos, quizás nosotros emigramos para otros lugares, pero esas personas que quedaron con el Evangelio en sus corazones son las que continúan la obra mesiánica en el lugar donde han quedado, y donde quiera que vayan, una vez que se han enamorado de Jesús, predican apasionadamente el Evangelio. Así se diseminó el Evangelio en Asia Menor por donde quiera que iba el apóstol San Pablo. Y en el libro de Filemón, en el capítulo 1, el versículo 15 y 16 dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El apóstol Pablo, estando preso, conoció a este esclavo que huía de Filemón después de haber hurtado algunas cosas de la casa de su amo, pero estando en la cárcel, Pablo se comunica con él, le predica el Evangelio. Onésimo acepta el Evangelio y se lo envía a Filemón, un hombre que había sido evangelizado por el apóstol Pablo y era cristiano. A partir de ahí, la postura entre los cristianos y los esclavos tuvo un cambio radical. La iglesia cristiana en aquel tiempo, cuando se trataba cruelmente a aquellas personas que estaban sometidas a la esclavitud, el apóstol Pablo da un giro extraordinario, marcando así desde el punto de vista histórico los derechos humanos de todas aquellas personas que estaban en la condición de esclavos, y le dice a Filemón que lo reciba como que si lo recibiera a él, que lo reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano. Cuando leemos Colosenses capítulo 4 y versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todos los que acá pasa os lo hará saber.
a lo que significa que Onésimo se convirtió en un gran aliado del apóstol Pablo. Se convirtió en un hombre que también era un gran líder para la iglesia, un hombre en quien Pablo podía confiar y delegarle responsabilidades de liderazgo, a tal punto de que a través de él enviaba sus cartas y no solamente eso, cualquier información que fuera necesario para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Onésimo, de ser un esclavo, pasó a ser miembro de la familia del Señor, pasó a ser un gran siervo de Dios, ayudante del apóstol San Pablo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Imagínense ustedes qué importante que Epafras, compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma, según Filemón, versículo 23, Epafras era natural de Colosas, según Colosenses 4:12, y él fue quien introdujo el evangelio en esa ciudad, donde también predicó Epafras, según Colosenses 4:13. En ella había una gran población judía. Uno de los judíos más importantes que vivía allí era Filemón, colaborador de Pablo, en cuya casa se reunía una iglesia. Es lo que dice Filemón capítulo 1 y el versículo 2. Uno de los esclavos de Filemón era Onésimo, y él se escapó a Roma, donde aceptó a Jesús. Pero Pablo no solamente le predicó a Onésimo el mensaje de salvación, sino que lo regresó donde Filemón. Pablo enseña una lección sumamente importante para la iglesia de cómo debería ser la relación entre amos y esclavos cristianos, o jefes y subordinados. Es lo que presenta en el versículo 12 al 17 a la carta de Filemón. En Filipenses capítulo 1 y versículo 1 dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La introducción de la carta a los filipenses y colosenses son muy similares, y ellas nos muestran dos aspectos muy importantes en Filipenses 1:1 y Colosenses 1 del 1 al 2. En primer lugar, para Dios, los miembros de la iglesia son santos y fieles a pesar de sus errores. Y en segundo lugar, en la iglesia existe orden, en donde algunos miembros de la iglesia tienen más autoridad y responsabilidad que otros. Cuando leemos bien el texto, dice que Pablo es apóstol, el dirigente de más alto nivel. Timoteo es su colaborador, o es decir, el pastor. Los obispos son dirigentes locales, es decir, los ancianos de iglesia. Y luego están los diáconos, los administradores de la iglesia. Desde la prisión, Pablo agradece a los filipenses la ayuda que le enviaron. Según Filipenses capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo desde la prisión manda palabras de agradecimiento a los filipenses por la ayuda que le han enviado. Y según Colosenses capítulo 4, el versículo 7 al 9, el apóstol Pablo le envía a los colosenses colaboradores para confortarlos a cada uno de ellos, ya que estaban atravesando una crisis con herejías que estaban queriendo introducirse dentro de la iglesia. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que en la predicación del Evangelio existe en primer lugar un plan estratégico como lo tenía el apóstol Pablo. En segundo lugar, estar bien claro que en la predicación del Evangelio vamos a tener muchos contratiempos, muchas dificultades, muchos problemas. El enemigo no se va a quedar de brazos cruzados y hará todo lo que esté a su alcance para complicar el trabajo misionero. En tercer lugar, tenemos que saber que en las circunstancias de mayor adversidad es cuando Dios se manifiesta con más poder. Cuando estemos en las mayores dificultades es cuando Dios traerá las mejores y más preciosas almas para su reino. Pero además de eso, la iglesia tiene un orden, la iglesia tiene dirigentes que están a la cabeza, los colaboradores, los administradores. Donde hay una iglesia debe de haber orden, debe de haber capacidad, debe de haber instrucción, debe de haber un plan estratégico misionero a seguir, en donde todos tenemos que apuntar en la misma dirección. Las hermosas almas que iban a ser los continuadores de la obra mesiánica: Lidia, Filemón, Onésimo, Epafras,
y todos esos hombres y mujeres que desarrollaron un gran liderazgo en la iglesia primitiva, que fueron influyentes económicamente y en su liderazgo, que hicieron posible el desarrollo de la iglesia. Voy a concluir esta lección para esta primera semana del año 2026 leyéndole una maravillosa cita de Elena G. de White que dice de la siguiente manera: consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que parecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas, lo que les llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio, el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con la que él se sometió a sus prolongados e injustos confinamientos impulsaron a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. En los momentos de mayor dificultad, donde pareciera que Satanás va a obtener la victoria, cada día, mis queridos hermanos, cuando estemos predicando el Evangelio en una campaña, públicamente o de casa en casa, o estemos desarrollando un plan estratégico de evangelismo, encontraremos dificultades. Se levantarán personas que dirán falso testimonio, acusaciones, pleitos, grandes problemas, grandes dificultades que parecieran que nos vamos a decepcionar o que pareciera que Dios no está entre nosotros. Dios está probando nuestra perseverancia, nuestra paciencia, está probando el Señor nuestra fe. Y nada ni nadie nos debe de detener en la predicación del Evangelio, porque el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios nos ayude a ser valientes mientras aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.